Mira, pequeño amigo, es el marzo bizarro. El año pasado dejé caer sutilmente que estaba con mi trabajo de fin de carrera y se trataba de un guión de largometraje sobre mitología vasca. Desde entonces he estado procurando hacer proyectos fuera de internet. Filmfómanos es el que más ha prosperado en ese aspecto. He querido abrir Marzo Bizarro, concretamente con este tema que me atañe tan personalmente, la mitología vasca. A nivel de cine representando esta mitología hay dos claras vertientes, películas para adultos y películas de animación para niños, pero solo para niños. En acción real tenemos por ejemplo Errementari, que adapta un cuento vasco en concreto. A este director no me importaría enviarle una invitación para Filmfómanos. Pero luego tenemos El Guardián Invisible, que es prácticamente... ¿Por qué es uno mexicano? Pero luego tenemos El Guardián Invisible, que es prácticamente un piloto policíaco para televisión. ¿Veis el póster? Es una perfecta representación de lo imaginativa que es esta película. No sé si la novela que adapta será tan decepcionante, pero lo único que recuerdo son menciones constantes al Basajaun para que luego no salga. ¡Oh, esperad! Que el plano final de la película es el Basajaun de espaldas en plan... Mi misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. ¿Y sabéis quién estaba bajo la peluca? Javier Botet. A ver, que por mí metería a Javier Botet en todas las películas, pero disponen del mayor especialista del mundo en interpretar monstruos y lo ponen en un plano de espaldas y sin líneas. ¡Qué desperdicio de Basajaun para gente que pudo haber conocido el mito gracias a esta película! ¡Qué desperdicio de Botet! Y qué desperdicio de tiempo y qué desperdicio de dinero y de neuronas. Y de tinta, porque se basa en una novela. Y seguramente imprimieron ese guión. En cuanto a cine de animación, hay como 5 películas de Olenchero, que es el Papá Noel vasco, la versión vasca de Mr. Peabody y Sherman, y muchas series y películas difíciles de encontrar en internet. También hay videojuegos vascos como A Hat in Time si lo regalaran con los cereales, y un extraño point and click que es casi Lost Media, y si no lo hubiera perdido, ya le hubiera dedicado una reseña hace mucho tiempo. ¿Alguien puede pasarme una copia? ¿Alguien de por aquí? ¿Sin gastos de envío? Lo que busco en concreto son historias como las de Meguión, que incluyen a casi todos los númenes de la mitología vasca, pero con una historia original. Lo más parecido que hay son los videojuegos como Sorguiña y Lurra eta Biok, pero solo hasta cierto punto, no deja de ser también muy trivial. Y si vamos al panorama del cine y encima en animación 2D, solo hay una película que lo medio intenta hasta cierto punto, y esa es Calabaza Triponchia. Traducida como La Calabaza Mágica, aunque Triponchia significa glotona, es una película de 1985 dirigida por Juan Bautista Berasategui. Fue su debut directorial, por lo que probablemente estemos ante la primera película de animación vasca. La única película suya que conozco es La Leyenda del Viento Norte, que recuerdo haberla visto en mi infancia, pero de nuevo, en internet es casi cine perdido. Bueno, venga, Calabaza Triponchia. No confundir con El Pudín Mágico, que iba a reseñarla, pero Fistroman la puso en uno de sus vídeos y es como, coño no, porque me come las visitas, no... Aunque me encantaría ver esa historia. Bueno, la película empieza con el título y el número de registro. Es la primera vez que lo veo debajo de un título. Pasamos al espacio, con piedras. ¿Las lanzó Maciste, Roland o Sansón? En una roca hay un anciano diciendo que es un satélite. Satélite, man. Nice. Bueno, en resumidas cuentas lo que dice es... They come from space, no they don't come from here. These are the space people. El anciano espacial es el narrador de la película, que va a contar la historia de la calabaza Triponchia. Calabaza Triponchia. Es decir, la Tierra, pero desde un punto de vista vasco. Mitológico y vasco. Por lo que estamos ante una película antológica sin argumento, con la única cohesión de que la primera historia es antes de la aparición del ser humano, y la última explica cómo el anciano acabó ahí. Pero ninguna historia explica por qué la Tierra es una calabaza. Bueno, podría flexionar mi euskera y hacerlo yo mismo. Munduan entzua eta beroa, zen amalau biloi urte geroago espantxioa azten. Eso no me ha gustado. La primera historia habla de cuando las plantas hablaban y decían a las ovejas que cuanto más anduvieran, más rica estaría la hierba. Eta belarrak hitz egin zien. Aurrean goxo. Aurrean goxo. A veces al narrador le da por interrumpir y hacer acrobacias, pero lo que realmente molesta es lo asquerosas que hicieron a las ovejas cuando es el animal más fácil de dibujar adorable. Aurrean goxo. Bertan goxo. Bertan goxo. Bertan goxo.
Este cuento son casi 5 minutos del Goodbye Moonman divagando para que las ovejas babeen más delante de la cámara. La segunda historia es la de los Tartalos, que en esta versión son una raza de cíclopes en vez de uno solo. De hecho, Tartalo es el Echo Fighter de Polifemo de la Odisea. Misma historia exactamente. Ya sabéis que los mitos tienen muchos similares por todo el mundo hasta que a veces son exactamente lo mismo pero cambiando nombres. Quiero señalar que hasta este punto no hay ninguna señal de que esta película sea una antología. Lo de las ovejas podría ser perfectamente un prólogo con poca relación para contextualizar que en alguna parte de la película las plantas hablen. Tan solo hace falta ver el póster. No me digáis que no parece una imitación de Star Wars o Tron. Es como si quisiera prometer una gran aventura con fantasía y un dragón al final. Pero no, es una de esas películas como Bocadillo, One Cut of the Dead o Rec 2 que se anuncian de una forma y tratan de otra. Pero shh, guarda el secreto o no estás en la onda. El pastor Tartalo corre alterado para despertar a su aldea, provocando slapstick del malo. Luego tenemos medio minuto de este plano que tarda en levantarse. Big Bang Theory es basura. Y cuando lo hace se rasca. En vez de un solo vídeo elaborado, estoy haciendo 4. Y como tiene bigote expresivo, es el jefe de los Tartalos. El pastor da la horrible noticia de que ha avistado humanos en tierras cercanas. Da la impresión de que este jefe Tartalo es un sanguinario y se enfrentará con mano dura a los humanos utilizando su anillo de los poderes mágicos. O no, podría bastar con llevarse el bosque a otra parte. Qué triste que el debut cinematográfico de Tartalo lo dulcifique de esta manera. Los Tartalos encuentran a un anciano y resulta que no es humano, sino... ¿Ready de viejo? Hasta rompe la cuarta pared. Luego encuentran a un niño búho. ¡Largo! Y también es Ready, esta vez quemando la cuarta pared. El chiste es que los Tartalos preguntan si son hombres. El primero, al ser un anciano, fue un hombre, y el segundo, como es un niño, aún no lo es. Interpreto que el tercer encuentro es con un disfraz de señora mayor para poder seguir con la cadena del pensamiento y se mete la cuarta pared por el ojo, pero no queda muy claro. De hecho, ni siquiera estoy seguro de si ese personaje es el diablo o solo un humano que sabe por viejo y por humano. Mi problema principal con la película es este tipo de cosas. Todas las situaciones están sacadas de refranes y de cuentos vascos populares, pero son presentados de tal forma que si no los conoces de antemano, no vas a entender ni disfrutar nada. Es un humor basado en referencias a una cultura a la que tampoco es fiel del todo, porque a veces muestran a los seres mitológicos con mucha fidelidad y en otras ocasiones son medianamente reinventados. La secuencia de los Tartalos creo que es el punto fuerte de la película, porque al seguir los mismos personajes no tienes que reinterpretar motivaciones. Esta parte de los Tartalos también es antológica de por sí en un sentido meta, porque adapta diferentes refranes y cuentos que no estaban ligados originalmente a Tartalo. Mismamente, el acertijo de que un niño, un anciano y una señora, entre comillas, no son técnicamente un hombre, lo cual hará caer al patriarcado, no requiere de la participación de Tartalo para funcionar. Y aquí sí lo utilizan narrativamente, porque el siguiente pasaje trata de que al no haber encontrado a hombres literales, el Tartalo pastor es expulsado en busca de uno. El demonio, humano o pelirrojo deja los disfraces y afeita al Tartalo pastor, por lo que el jefe Tartalo envía uno a toda su tribu, que son engañados y afeitados off-screen. El jefe Tartalo es el último, así que se enfrenta en persona al pelirrojo y aquí se adaptan diferentes refranes y mitos. Incluso tenemos la escena calcada de Ulises disfrazado de oveja pasando por debajo de un cíclope bloqueando una puerta. ¡El gran Tartalo dice que te va a asesinar! Un elemento del mito de Tartalo que no está sacado del moveset de Polifemo es el anillo mágico que si es robado revela la posición. Me encanta lo adorable que suena la voz del anillo. El pelirrojo se arranca el dedo y lo tira al mar para librarse del jefe Tartalo.
En la siguiente escena, el jefe Tartalo regresa a su aldea como si nada, pero solo el pastor se percata de que le falta un dedo. Interesante. Y es así como termina la historia de Tartalo. Sí, señor. ¿Acaso se quedaron sin cuentos y refranes que adaptar? Para nada, porque queda mucha película. La siguiente historia por alguna razón es la única con un estilo de animación diferente. Trata de unos marineros hechos con rotoscopio que al llegar a una playa se encuentran huellas de patas. Este segmento trata de una lamia, las sirenas vascas que suelen tener piernas de oca. Y no sé si se quedarían sin presupuesto o qué pasaría, pero es la historia más corta. Prácticamente cuenta que es una lamia y... ya está. The Mormon Jesus does not appear in this film. Pero también esa transición más brusca, porque el estilo de arte cambia de repente y te ponen esta escena que... ¿qué coño están haciendo la lamia? Luego hay ladrones humanos, un niño avisando de que están robando y hombres en pelotas. Os juro que ni sabiendo euskera sé lo que está pasando. Al día siguiente, porque sí, la historia empieza así, dos niñas hacen bullying a un niño y encuentran entre la hierba a un enano llamado Cucubilcho. Hubiera sido una buena oportunidad para enlazarlo con el prólogo, pero es más importante crear malas influencias. Cucubilcho incita a estas niñas a colarse en propiedades privadas para robar nueces a la vaca que ríe y su amigo burro, que en el remake por ordenador será una burda copia de Shrek. ¿Os habéis perdido? Porque esto sigue siendo la historia de los ladrones y el pajero. Bueno, de los ladrones, eso no sé a qué venía. Pero el verdadero protagonista de este segmento es Cucubilcho. El gag y los refranes vienen de que los adultos no se percatan de su existencia y piensan que los animales hablan. Así asustan a los ladrones y en vez de devolver las cosas se quedan con el botín. En esta película donde el mundo es una calabaza y todos actúan como en un juego para Philips CDI, la escena más extraña y fuera de lugar es esta. La propietaria de las nueces encuentra a las niñas ladronas y huyen, pero tenemos un plano de esta mosca que nunca habíamos visto antes, que también huye, como si fuese cómplice. ¡Enjambre! ¿Es una especie de metacucubilcho que incita a engañar a los humanos? Y la historia termina con el enano siendo tragado por una vaca y hablando desde su ubre. La siguiente historia es sobre un zorro que intenta comer gallinas, nada demasiado regional. Sí que hay cuentos tradicionales vascos con zorros, lobos y gallinas, pero vamos, no me digáis que no es malgastar una oportunidad. No tengo ni la menor idea de por qué lo incluyeron si la película ya duraba más de una hora sin esto. Al menos la siguiente historia sí que tiene un personaje mitológico, Galchagorri. En la mitología, son unos duendecillos hiperactivos que hacen todo lo que se les pide, pero nunca se cansan e incordian a su invocador hasta que se les ofrezca una tarea inacabable o imposible. Este Galchagorri es malvado, y conduce en una ciudad moderna atropellando a todo en su camino y mirando a cámara en bucle con una música que incluso a mediados de los 80 sonaría a banda sonora pornográfica. Este rechazado de los Monstars antagoniza una historia en la que intenta engañar en vano a un humano, y escupe como Ali G. El humano acaba en la guarida de Galchagorri luchando contra su máquina que parece un jefe final, pero la historia no termina ahí, porque Galchagorri monta sobre Erensuge, el dragón de 7 cabezas que es el equivalente vasco a la hidra. Hay más gente en pelota y Erensuge tiene el mismo rugido una y otra vez. En los mitos, Erensuge son palabras mayores, porque solo los caballeros logran derrotarlos con objetos mágicos o con la ayuda del mismísimo dios de Telegordo 5. Pero este rechazado de Metal Slug se lo carga de un disparo con una escopeta de 7 cañones. Aunque el Tenkyu mata a Erensuge en su casa, Galchagorri intenta atribuirse el mérito porque se quedó las cabezas y las tiene en un saco. Pero son cabezas sin lenguas, porque esas se las guardó el humano. Es igual, seguro que en el cuento original se explica mejor. La cuestión es que la historia de Galchagorri termina de la misma forma que empezó, pareciendo un cartoon olvidado de los 80. Eso sí que eran dibujos, y no los de ahora. Por último, el narrador nos cuenta su historia de origen y cómo acabó en el espacio. No tiene relación con Carrero Blanco, sino con las Orguiñac, las brujas vascas. Como esta película carece de la noción del contexto, nos somete por un tiempo incómodamente largo a las ancianas echándose potingue por todo el cuerpo. ¿Son intrusas en esa casa? Como el narrador duerme con ropa, ¿es que ha llegado borracho a una casa que no es la suya? ¿O es su casa pero duerme en el sofá? Bueno, supongo que el contexto es para los débiles.
Por lo menos yo puedo comunicar que estas brujas son vascas porque les basta con decir las palabras mágicas tras el ungüento para volar, sin necesidad de escoba. Este pasaje viene a que si dices mal las palabras mágicas, puedes acabar en cualquier lugar. El narrador las dice bien en un principio, y llega a la aquelarre, donde están haciendo cunilingus a Black Phillip, pero después se equivoca y por eso termina en el espacio. Su similar en la mitología clásica supongo que sería Sandra Bullock. La película termina dando respuesta al enigma de por qué el planeta es una calabaza. Es una metáfora del equivalente vasco a colorín colorado este cuento se ha acabado. Eta alabazan, saldadilla calabazan. Eta espazan, atera dadilla. Herriko plazan. Por mí como si dicen calabaza con pis. El póster, el estilo de arte y la ausencia de sinopsis dan la impresión de que será una especie de Wizards infantil, pero se asemeja más al Mago de los Sueños, respecto a recopilar muchos cortos para superar la hora y poder estrenarse en cines. Me sabe mal decir que es una mala película, pero sí la llamaría decepcionante. No hace un buen trabajo transmitiendo los refranes y aparte carece de ritmo narrativo. Creo que debieron habérselas ingeniado para hacer toda la película sobre los tartalos, porque la parte de Cucubilcho se hace interminable, y casi todas las historias carecen de propósito. Además, yo hubiera hecho a Tartalo terrorífico.